¿Cuál es la historia más loca de la Primera o Segunda Guerra Mundial que conoces? Este tipo, Yang Yo-ung-gon, un coreano que fue reclutado en el ejército japonés para luchar contra los soviéticos. Después de ser derrotado en la batalla, los soviéticos lo reclutaron en su propio ejército para luchar contra los alemanes. Cuando los soviéticos perdieron esa batalla, los alemanes lo reclutaron para ayudar a defender la playa Utah de Normandía, donde finalmente fue capturado por las fuerzas estadounidenses y enviado a un campo de prisioneros de guerra en los Estados Unidos después de la liberación. Se instaló en Illinois. Es el único soldado que ha sido reclutado y servido en el ejército de 3 naciones separadas para una sola guerra. En la Primera Guerra Mundial mi abuelo luchó en las trincheras en Francia. Una noche los alemanes los estuvieron bombardeando toda la noche. Cerca de las 5 de la mañana se detuvieron. Encontró un tronco de pino para usarlo como almohada para dormir un poco hasta que saliera el sol, luego tendrían que cavar las trincheras nuevamente. Cuando despertó, había salido el sol y el tronco de pino que usaba como almohada era la pierna de alguien. Se había volado durante el bombardeo. Apuesto a que era más cómodo de lo que hubiera sido un tronco. Siempre está el japonés que no se rindió durante 30 años después de que terminó la guerra. Es difícil encontrar personas con este nivel de dedicación. Mi abuelo y el gran ataque a una fábrica francesa aliada. Básicamente mi abuelo, ejército británico Segunda Guerra, fue asignado a un grupo que defendía un sector industrial francés y cuando llegó descubrió que la fábrica era un productor de mercancías de muy alta calidad que los británicos estaban liberando para ellos mismos. De todos modos, sale a fumar un buen rato y camina detrás de la fábrica solo para ver a un escuadrón de soldados alemanes cargando su semioruga con cajas de mercancías también. Así que se caga y corre hacia el capitán y entra en pánico porque los alemanes están tan cerca. El capitán se ríe fríamente y simplemente exclama: «Oh, sí, no te preocupes por ellos, tenemos una tregua en la que ellos obtienen las cajas de ese lado y nosotros las de este». Entonces, la moraleja de la historia es que nada une a los rivales como un buen saqueo a la antigua. Sospecho que este tipo de cosas eran mucho más comunes de lo que pensabas. Los soldados de primera línea de la Wehrmacht eran en su mayoría el equivalente alemán directo de sus oponentes aliados, reclutas formados por personas normales con hogares normales y vidas normales, solo seres humanos. Muchos absolutamente no eran monstruos sedientos de sangre. Hubo una vez una batalla cerca del final de la guerra en la que una unidad rebelde de la Wehrmacht, o incluso podrían haber sido prisioneros de guerra, se asoció con los estadounidenses para atacar a las Waffen-SS. A gran escala, la batalla de Schlosser, donde el ejército estadounidense luchó junto al ejército alemán contra las SS. La batalla también incluyó a luchadores de resistencia adolescentes y un jugador de tenis que saltó los muros del castillo para entregar un mensaje. En una escala personal, mi abuelo por parte de mi padre, Jack, fue reprendido por sus superiores por conducir una motocicleta desde un muelle después de la batalla de Guam. Estaba convencido de que la escena de la película Mr. Roberts, con Jack Lemmon, estaba basada en él. En otra escala personal, mi bisabuelo por parte de madre, Bill, se ofreció como voluntario para la Marina después de Pearl Harbor, a pesar de tener 29 años y 2 hijos en ese momento. Luchó en la batalla del Golfo de Leyte. El resto de los muchachos de su lancha PT-382, quedaron tan impresionados con él que le entregaron la bandera que ondeó en la lancha durante la batalla, luego de ser dado de baja. Todavía lo tengo hoy, 48 estrellas, y con agujeros de bala. Simplemente no puedo creer que no hayan hecho una película de eso todavía. Se escribe solo. Al final de la batalla, una estrella de tenis francesa saltó los muros del castillo y corrió hacia la ciudad más cercana, esquivando balas y artillería para ir a buscar refuerzos, compuestos por franceses, alemanes y estadounidenses. Y un oficial alemán recibió una bala por un ex primer ministro francés, y un grupo de alemanes y estadounidenses los arrastraron a un lugar seguro. Bueno, creo que el oficial murió. Solo pensar en ambas cosas, y en toda la batalla en general, me pone la piel de gallina. Su material de película perfecto. Hay un montón de grandes de la Segunda Guerra Mundial, pero como siento que la Primera Guerra Mundial no recibe tanta atención, iré con mi favorito de ese. Alvin Feo, que es uno de los mayores malos que ha pisado esta tierra. Wikipedia cuenta la historia mucho mejor que yo, pero Jock era un buen tirador y fue enviado con otros 17 hombres para infiltrarse en las líneas alemanas y desactivar nidos de ametralladoras. Encontraron un grupo de soldados alemanes y los estaban tomando cautivos cuando fueron emboscados, por lo que York dijo que eran más de 30 ametralladoras. 6 murieron y 3 más resultaron gravemente heridos en la emboscada, lo que convirtió a York en el hombre más antiguo como cabo recién ascendido. York comenzó a eliminar a los alemanes tan rápido como pudo y rápidamente comenzó a infligir grandes bajas a los alemanes. En un momento durante el enfrentamiento, York fue atacado por 6 hombres y despachó a los 6 con su M1911. Finalmente,
Las bajas en el lado alemán llegaron a ser tan grandes que el mayor ofreció una rendición total a York. El tipo era impresionante. Busca ya Churchill. Luchó con una espada. La única muerte confirmada con arco largo en la guerra. Usaba gaitas para dirigir a los hombres. Salió casualmente del campo de prisioneros nazi menos escapable. Casualmente salió de otro. Estaba enojado porque la guerra no duró más. ¿Era este el tipo al que los alemanes no dispararon el día de porque pensaron que estaba loco y sintieron lástima por él? El loco Jack era un bastardo magnífico. En total, Churchill y el cabo Ruffell reunieron a 42 prisioneros, con sus armas personales y un mortero que manejaban en el pueblo. Churchill y su espada tomaron la rendición de 10 hombres en un grupo alrededor del mortero. Él y su suboficial luego hicieron marchar a todo el grupo de regreso a las líneas británicas. Como el mismo Churchill describió el evento, todo sonaba bastante rutinario: siempre traigo a mis prisioneros con sus armas, les pesa. Simplemente saqué los pernos de sus rifles y los puse en un saco, que llevaba uno de los prisioneros. Ellos, también llevaron el mortero y todas las bombas que podían llevar y también tiraron de un carro agrícola con 5 heridos en él. Sostengo que, siempre que le digas a un alemán en voz alta y clara qué hacer, si eres mayor que él gritará, Jawohl, y lo hará con entusiasmo y eficiencia en cualquier situación. Es por eso que son soldados tan maravillosos. Mi bisabuelo era un infante de marina. Luchó en el Pacífico en el canal de Guadal, Bougainville, Tarawa e Iwo Jima. Era un hijo de puta duro. Fue solo uno de los 4 muchachos que sobrevivieron a Iwo en su compañía. Siempre afirmó tener una bolsa de la corona real llena de dientes de oro, pero nunca nos mostró. También contó una historia en la que estaba usando su cuchillo para sacar los dientes de la cabeza de un japonés cuando los ojos del chico se abrieron de golpe, por lo que mi bisabuelo le disparó en la cara. Bueno, cuando murió encontramos una bolsa de la corona real llena de dientes de oro. Los chicos de entonces eran salvajes. Definitivamente muerte blanca. Simoia, un francotirador finlandés loco y malo durante la Segunda Guerra Mundial. Tuvo más de 505 muertes. Los alemanes y los rusos estaban aterrorizados por el hombre. Finalmente recibió un disparo en la cara y perdió parte de la mandíbula, pero sobrevivió. 505 muertes. En el invierno en Finlandia. Menos 40 grados de temperatura, amigo. Y se quedó ahí afuera matando gente a diestra y siniestra todo el invierno. Obviamente, Rusia nunca derrotó a Finlandia. Mi abuelo era un marino mercante en la Segunda Guerra Mundial y su barco fue torpedeado por un submarino alemán. Todos fueron arrojados por la borda y la mayoría murió en los incendios de petróleo. Era un nadador increíble y pudo agarrar a un par de muchachos y nadar hasta una isla cercana. Luego nadó hacia el barco y regresó 2 o 3 veces más salvando a 6 u 8 de sus muchachos. Tuvieron que sobrevivir en la pequeña isla comiendo cangrejos durante unos días hasta que fueron rescatados. Los marinos mercantes aparentemente lo ascendieron y querían que fuera capitán de un barco, pero él se negó y no volvió a alistarse. Luego se mudó con mi abuela a Missouri y trabajó en San Luis para Chevrolet. No es la más loca, pero una de las más locas que he leído proviene del libro del teniente coronel John Georges. En Guadalcanal, un pequeño grupo de soldados japoneses se infiltró en Henderson Field, todos cargados con TNT. Los soldados japoneses se colaron por el campamento, pasaron el depósito de combustible con miles de barriles de combustible, pasaron el depósito de municiones, pasaron por todas las tiendas de campaña donde los pilotos dormían profundamente, colocaron todo el TNT en un solo avión y volaron. Podrían haber paralizado fácilmente el aeródromo durante semanas haciendo estallar todo el combustible o las municiones, o podrían haber matado a varios pilotos valiosos, o podrían haber usado su TNT en objetivos separados. Pero por alguna razón decidieron volar un solo avión. Una vez escuché una historia que tuvo lugar durante la batalla de las Ardenas, creo que fue. 4 estadounidenses se separaron de su unidad, o lo que sea, no estoy muy familiarizado con la terminología militar, por la noche y terminaron en medio del bosque en Nochebuena. Encontraron una cabaña que estaba ocupada por una madre y un hijo y llamaron a la puerta donde atendió una mujer y aunque no hablaba nada de inglés, los dejó entrar para que se calentaran y comieran algo. Creo que se comunicaron a través de francés ya que uno de los soldados hablaba francés. Uno de los soldados había sufrido una herida en la pierna y tuvo que acostarse. Lo siguiente que sabes, otro golpe en la puerta de la cabaña, por lo que la madre va a abrir. Cierra la puerta y les dice a los estadounidenses que tienen algunos invitados más, pero son soldados alemanes. De todos modos, terminan cenando juntos en Navidad y uno de los soldados alemanes vendó al soldado estadounidense herido. Uno de los soldados fue encontrado por el hijo de otro soldado años después y se produjo un encuentro entre ellos. Lo vi en Misterios sin resolver. Segunda Guerra Mundial, Tommy Prince, este tipo es una bestia digna de hacer una película.
A veces, Prince se metía con las tropas del eje solo por el placer de hacerlo, mierda tipo operaciones especiales de un videojuego. Algo como colarse en una ciudad italiana por la noche, irrumpir en el cuartel de infantería y les robar los zapatos a todos mientras dormían. O entraba en las dependencias de los oficiales de las SS y mataba a 1 de cada 3 hombres mientras dormía en su cama. El resto de los muchachos se despertaba a la mañana siguiente para descubrir que el tipo a su lado estaba muerto por una herida de cuchillo en la garganta, y estarían apropiadamente asustados. Mi abuelo era parte de Zegota, un grupo de resistencia clandestino polaco, predominantemente judío. Dirigió muchas campañas para sacar a los judíos del gueto de contrabando usando camiones de basura robados y escondiendo gente en ellos. Mi abuela y mi abuelo ayudarían a sacar judíos del país de contrabando con certificados de nacimiento y pasaportes falsos. Falleció cuando yo tenía 3 años, pero mi abuela me contó una historia sobre ellos que nunca olvidaré. Mi abuelo, mi abuela y otros miembros de la resistencia estaban usando una casa antigua en un bosque como base principal en un momento dado. Tenían papeles falsos y uniformes de la policía rusa para evitar sospechas. En un momento, un escuadrón de la policía alemana de la Gestapo decidió tomar la casa para usarla como base. Sin embargo, mi abuelo los convenció de compartir el espacio con ellos. Los oficiales alemanes no sabían que, por la noche, mi abuelo y sus compañeros cazaban a los nazis, imagínense las películas de Fianza y Inglourious Basterds juntas, y los enjuiciaban por sus crímenes. Mi abuela era la encargada de los registros y mi padre me dijo que ha visto los registros de las personas que juzgaron y ejecutaron por crímenes de guerra. Siempre está la historia de la Primera Guerra Mundial, 1917 para ser exactos, cuando varias manadas de lobos en la región de Vilnius-Minsk que se morían de hambre comenzaron a atacar patrullas de soldados rusos y alemanes por desesperación. Los ataques se volvieron tan malos que varias unidades rusas y alemanas en el área tuvieron que declarar un alto el fuego para poder lidiar con el problema de los lobos. Terminaron teniendo que matar a cientos de ellos antes de que pudieran volver a matarse entre sí. Ese tendría que ser mi abuelo. Estaba en Europa en la Segunda Guerra Mundial ayudando a los soldados heridos a recibir tratamiento, cuando algunos de los otros hombres comenzaron a mirarlo con los ojos muy abiertos y pálidos, como si hubieran visto un fantasma. Así que mi abuelo les preguntó qué les pasaba. ¿Se siente bien, señor? Por supuesto que lo estaba, pensó. Entonces alguien señaló su casco. Mi abuelo se quitó el casco para ver qué pasaba. Aquí es donde es importante saber que el casco de mi abuelo no le quedaba bien en la cabeza. Se sentó de tal manera que había un espacio de tal vez 2 o 3 pulgadas entre la parte superior de su cabeza y la parte superior del casco, por lo que dentro del casco había solo un espacio vacío porque no podía empujarse hacia abajo lo suficiente sobre el cráneo grueso de mi abuelo. Al inspeccionar el casco, notó un agujero de bala en la parte delantera y una salida en la parte posterior. Le habían disparado justo en el casco, pero la bala atravesó por completo el espacio vacío del casco y salió por el otro lado. Fue pura suerte. Se informó oficialmente que le habían disparado en la cabeza pero sobrevivió, aunque no fue así. Cuando le concedieron un corazón púrpura para la ocasión, trató de explicar el error pero se lo dieron de todos modos. Y así es como mi familia tiene el corazón púrpura más ilegítimo de la historia de Estados Unidos. El ataque de los hombres muertos. El ataque de los hombres muertos fue una batalla de la Primera Guerra Mundial que tuvo lugar en la fortaleza de Osowiec, en el noreste de Polonia, el 6 de agosto de 1915. La razón del nombre tiene su origen en la sangrienta y monstruosa apariencia de los combatientes rusos tras ser bombardeados por una mezcla de gases tóxicos, como cloro y bromo, por las fuerzas alemanas, que fueron encargadas de acabar con los soldados que había dentro de la fortaleza. Las tropas alemanas lanzaron una ofensiva frontal sobre la fortaleza a comienzos del mes de julio. Entre sus tropas se encontraban 14 batallones de infantería, un batallón de ingenieros, entre 24 y 30 piezas de armas de asedio y 30 baterías de artillería equipadas con gases tóxicos, dirigido por el mariscal de campo Paul von Hindenburg. Las defensas rusas se componían por 500 soldados del de infantería Zemliansky, y 400 milicianos. Los atacantes esperaron a las 4 de la madrugada del 6 de agosto para obtener condiciones meteorológicas favorables, y fue entonces cuando el ataque dio comienzo con un bombardeo de artillería regular junto con gas cloro. El gas provocó que la hierba se ennegreciese y que las hojas se amarillen, y los cadáveres de pájaros, ranas y otros animales e insectos yacían por doquier. El terreno parecía el infierno. Los rusos no tenían apenas máscaras de gas, y aquellas que tenían eran de pésima calidad, por lo que usaban sus camisetas como protección, muchos mojándolas en agua o en orina. El subteniente Vladimir Kotlinsky, el soldado ruso de mayor rango militar superviviente al ataque inicial, agrupó al resto de supervivientes, quienes le eligieron al mando para la carga contra las tropas ofensivas. Más de 12 batallones, compuestos por más de 7.000 hombres, avanzaron tras los bombardeos, esperando poca, si no nula resistencia. Sin embargo,
Se encontraron en una primera línea de defensa contra una contracarga compuesta por los soldados supervivientes del regimiento de infantería Zemliansky. Los soldados alemanes entraron en pánico tras la aparición de las fuerzas defensivas y de su apariencia, pues las tropas rusas tosían sangre e incluso partes de sus propios pulmones, pues el ácido clorhídrico formado por el gas cloro y la humedad misma de sus pulmones había comenzado a disolver su carne. Los alemanes retrocedieron, corriendo tan apresuradamente que cayeron en sus propias trampas de alambre. Las 5 armas rusas que quedaron abrieron fuego a continuación sobre los alemanes que huían de la batalla. Las cosas personales siempre me parecen las más locas. Mi abuelo, Reino Unido, era un poco gruñón, le gustaba la jardinería y se quejaba. La familia sabía que había luchado en la Segunda Guerra Mundial, pero nadie le había hablado realmente al respecto hasta que yo era un adolescente y me interesé en la historia y le pregunté. Su historia todavía me deja boquiabierto. Al igual que las personas aquí cuyas relaciones pasaron por cosas similares, no puedo evitar comparar lo que hizo cuando aún era joven y mi situación fácil, donde lo peor de lo que tengo que preocuparme es donde pedir pizza. Luchó en la mayoría de los teatros de guerra en los que participó el Reino Unido. Comenzó como ingeniero real y participó en la breve lucha y la ignominiosa retirada en Noruega, por la que solo recientemente las tropas que participaron fueron reconocidas con una medalla porque era políticamente vergonzoso en ese momento. Su tiempo consistió principalmente en ser bombardeado, retirarse y volar equipos para evitar que cayeran en manos alemanas. Estaba en la retirada en Grecia siendo bombardeado, retirándose y haciendo estallar equipos para evitar que cayera en manos alemanas. Voló algunos puentes mientras los alemanes avanzaban hacia ellos, que irónicamente dijo que habían sido construidos por ingenieros alemanes en primer lugar. Fue evacuado de Creta cuando la isla cayó ante los alemanes. Fue en el desierto del norte de África donde su unidad estuvo en acción sin permiso durante más tiempo. Luchó contra los italianos en el sur y luego contra los alemanes cuando aparecieron. Empezó a llevar 2 pistolas porque cuando se convirtió en oficial dijo que necesitabas una especie de marca registrada para que los hombres te reconocieran. Uno era su Webley de servicio y el otro una Luger alemana a la que sacó a un oficial alemán en Tobruk. En algunas de las biografías que me mostró, se hizo conocido como un comando confiable a tiempo parcial y trabajó con las primeras iteraciones del SAS y los Long Range Desert Groups. Me habló de una incursión que dirigió en la que atravesó una hilera de tanques en lo profundo de las líneas enemigas. Se informó que él mismo mató al menos a una docena de personas. Fue arrestado como espía por Gurkhas al regresar a sus propias líneas. Mi abuelo gruñón, que bajaba el volumen de la televisión cada vez que aparecían anuncios y llamaba a las delicias turcas, mataba gente. En un desierto. Tenía algunas historias bastante interesantes de su tiempo en el desierto. La mayoría de ellos son historias divertidas sobre ser bombardeados. Una historia por la que fue citado fue cuando estaba adscrito a una columna del batallón Blackwood, que fue bombardeada en picado por un avión alemán. Todas sus armas estaban guardadas aparte del arma Bren de mi abuelo, por lo que disparó y lo derribó por él mismo. Como debería hacerse. Luchó en el Alamein desactivando minas para hacer corredores para los contraataques. Creo que resultó gravemente herido por una mina Teller, o tal vez un proyectil naval que convirtieron en una mina, no lo recuerdo. Entrenado como paracaidista a tiempo para la invasión del sur de Italia. Luchó por toda Italia. Dijo que encontró un almacén lleno de licor y vino saqueados por los alemanes en los muelles. Informó a su comandante y el comandante le dijo que no habían encontrado nada pero debía proteger el almacén vacío de otras tropas británicas por si acaso. Actuó como pionero después de Normandía y estuvo en el aire para Market Garden. Aquí fue la única vez que lo vi llorar, recordando Market Garden. Nunca entraba en detalles porque le molestaba mucho. Solo me hizo pensar en lo complicado que debe haber sido que el señor Pistolas del Desierto no hablara de eso. Dijo que salió al final cruzando el río debajo de un bote volcado. Visitamos Arnhem en años posteriores y cuando los lugareños descubrieron que era un paracaidista lo trataron bien y lo emborracharon todo el tiempo, lo cual fue agradable. Hizo algo de acción fantasma detrás de las líneas enemigas después de esto con solo un hablante de alemán y un operador de radio. Terminó cerca de Dinamarca al final de la guerra cuando un mariscal de campo se estaba rindiendo. Resultó ser el oficial de más alto rango en el área, pero aún era bastante bajo en comparación con un mariscal de campo. Dijo que el general alemán no le habló cuando le entregó su espada, ya que estaba muy bajo, y el ayudante alemán dijo que era tradición devolver la espada. Pero el viejo abuelo era un hombre orgulloso y se fue espada en mano. En este punto, comencé a pensar que estas historias son demasiado locas para ser verdad, pero él sube las escaleras y baja la espada real junto con la espada samurái de un oficial japonés. Dijo que tomó eso después de que lo transfirieron al este para obtener más cosas detrás de las líneas enemigas en Java, creo. Dijo que entonces estaba asustado porque sentía que podía fanfarronear diciendo que era alemán, pero no podía hacer lo mismo si los japoneses lo atrapaban. Después de que la guerra terminó en Palestina y quedó atrapado en el lío caliente que se convirtió, casi explota en el atentado con bomba contra el Hotel King David. Dejó el ejército después de eso.
Todo antes de que llegara a la edad que tengo ahora. Pienso a menudo en lo que él y los jóvenes de esa época atravesaron para ayudar a crear el mundo en el que vivimos ahora. Me enfada cuando la gente da por sentada la falta de guerra y cómo, a veces, por el contrario, debemos estar preparados para luchar para asegurarnos de que no vuelva a suceder. Eso es lo que me parece tan loco de todo esto, lo normal que es todo. Quería convertirse en arquitecto, pero se encontró volando puentes en Grecia. Mató a más hombres que mujeres con las que me acosté, pero todo lo que sé de él es que era un abuelo amoroso que se disfrazaba de Papá Noel todos los años, aunque obviamente era él. Por eso es una locura. La guerra se lleva a los jóvenes de Hamburgo y los hace felices arrojando bombas sobre las personas que duermen en Birmingham. Parece tan distante ahora, ya vemos películas y leemos libros e incluso estas historias de la muerte blanca, etc. Parecen irreales y de otro mundo. Pero eran personas normales haciendo cosas extraordinarias. Recuerda dejarnos tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.